¿Tienes en casa un peque que nació con fisura labiopalatina? El día de hoy quiero platicarte más sobre qué es la fisura, los tipos y grados o clasificación que existen, pero además te quiero compartir algunas estrategias para que puedas trabajar su lenguaje, el habla, la parte orofacial y también la voz con ejercicios sencillos en casa. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mariana González y soy terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje de Aleta Terapia. Y durante este tiempo en el canal no habíamos platicado sobre fisura labiopalatina. Este es un tema en el cual los terapeutas necesitamos tener una formación en diferentes áreas, ya sea en el área de habla, de lenguaje, en el habla, por ejemplo, para la producción de los sonidos, pero además en la parte orofacial y oromotriz. Un poco de alimentación también, necesitamos conocer cómo trabajar la voz por las cuestiones de hipernasalidad, así que si te das cuenta es una intervención que incluye muchas áreas. Es un trabajo muy bonito porque se disfruta mucho, como en todos los casos, ver los avances de nuestros pequeños, además de que ellos pues han pasado por situaciones de cirugías que han sido todavía más complejas. Antes de comenzar, recuerda que me encuentras en todas estas redes sociales en donde todos los días te estoy compartiendo información, materiales, estrategias y mucho más que estoy segura que te va a gustar y te va a servir si quieres estimular el desarrollo de tu hijo en casa. Comencemos diciendo qué es la fisura labiopalatina. Se trata de una de las malformaciones congénitas más frecuentes que afecta toda la región maxilofacial. Las fisuras labiopalatinas presentan diferentes características y además por estas características también van a tener distintas clasificaciones. Dependiendo de la localización de la fisura tendremos, por ejemplo, un labio hendido central, un labio hendido unilateral o un labio hendido bilateral o una fisura bilateral, fisura central o fisura unilateral. Como te das cuenta, dependiendo de qué tan profunda y de todas las estructuras que compromete es que se da una clasificación además de su severidad. La fisura puede comprometer estructuras como lo son el labio, incluso partes nasales, del tabique también, puede influir en el paladar duro o blando y puede llegar también a presentarse en malformaciones, por ejemplo, de la úvula, es toda la cavidad maxilofacial. Cuando nace un bebé con fisura labiopalatina, lo primero que se va a hacer es examinar para poder conocer el tipo, características y grado de severidad de la misma y con ello proceder al primer tratamiento. En muchas ocasiones inician con sus cirugías, esto ya depende mucho de la evaluación que tenga cada uno. En terapia del lenguaje, cuando nosotros recibimos a un pequeñito que ya tuvo sus cirugías, tenemos que indagar sobre el tipo y grado de lesión que tenía o de afectación, cómo se veía, qué características tenía, qué grado era, cuántas cirugías ha tenido, hace cuánto tuvo estas cirugías y cuál es el estado actual. Hay muchos pequeñitos que van a necesitar cirugías en las cuales van a integrar, por ejemplo, cartílago u otros tejidos donde van a colocar un colgajo. Todo esto a nosotros nos interesa porque no solo se trata de que tu hijo hable, no solo a nivel de lenguaje y que diga más palabras y que haga oraciones, que es algo que sin duda se puede ver afectado en los pequeñitos con fisura labiopalatina. No por temas orgánicos, sino porque hay otras características que van de la mano con el haber tenido este diagnóstico o esta malformación congénita. Oye, ¿y por qué todas estas áreas se ven afectadas si solo se trata de una malformación que se arregla con cirugía y listo? Bueno, vamos entonces a conocer un poco más de la cavidad oral. Tenemos la boca, tenemos los labios, tenemos el paladar blando, tenemos ahí, por ejemplo, la úvula, ok. Bien, cuando nosotros estamos hablando podemos observar un proceso más o menos como este.
Si nosotros tenemos alguna cavidad que está compartiendo aire, bueno, afectar la claridad del habla porque se está saliendo aire por la nariz. Pero esto no es lo único que ocurre. En muchos casos también podemos observar pérdida auditiva o infecciones crónicas de oído, otitis media. Esto también lo tenemos que estar revisando con un médico audiólogo, con un otorrino. Y bueno, también nos da mucha información sobre qué es lo que necesitamos trabajar en la terapia. Pero como te das cuenta, en estos casos trabajamos, entonces podemos trabajar discriminación auditiva, podemos trabajar rehabilitación auditiva, la voz, la resonancia, podemos trabajar el habla y en muchos casos también se tiene que trabajar el lenguaje. Así que vámonos con las estrategias, que es lo que tú puedes hacer en casa. Podemos tener mucho con estos pequeñitos a nivel de habla, de articulación, son compensaciones, es decir, cambian ciertos rasgos de los sonidos para colocar los órganos articuladores donde les era más cómodo o donde podían de acuerdo a las características de su fisura. Entonces pueden colocar la lengua en donde no corresponde o no saber cómo coordinar para lograr este movimiento. Entonces, trabajar algo que se llama propiocepción será súper importante. El ejercicio que vas a realizar en casa es la de utilizar un espejo, colocarse frente al espejo y empezar a tratar de imitar la producción de estos sonidos. Yo te recomiendo que trabajes con sonidos que se puedan prolongar. Por ejemplo, la P, no la podemos prolongar. Además, la P es un sonido que se ve y que necesita de un cierre. Entonces, esta parte de desarrollar la propiocepción, saber cómo se ven y cómo yo puedo imitarlos, pero además apoyarme de un espejo, es un ejercicio que te puede ayudar mucho en casa para generar esta conciencia. Además, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Si tu pequeño no logra el cierre, porque si hay niños que tienen, por las diferentes características de su fisura, no pueden cerrar los labios, no pueden sonreír, no pueden hacer cierto tipo de ejercicios. Aquí sí te funcionan esas praxias. Es para que puedas trabajar sobre todo la movilidad, toda la coordinación, toda la parte oral motora. Entonces, puedes utilizar las que estén enfocadas a lograr ciertos fonemas, por ejemplo, o incluso a expresar emociones, porque a veces también les cuesta esta parte, es como bastante más rígida, entonces les dices sonríe y es como, entonces puedes trabajar esta parte para que él empiece a desarrollarlo mucho mejor. Te voy a dejar algunos en la descripción para que puedas descargarlos. ¿Y qué pasa con la voz? En el nivel de la voz, lo que te recomiendo son 2 juegos que puedes hacer en toda tu rutina. El primero se trata de hacer una voz muy grave o de hacer una voz muy aguda. Jugar con cantar muy rápido o cantar muy lento. Esto es algo súper sencillo, con lo cual intentas trabajar esta parte de la entonación, pero además de la voz, que sea una voz más grave, o sea, tener un control de cómo suena mi voz y también hacer la retroalimentación con ellos de cómo se escuchan ellos, cómo suena su voz para ellos. Hay niños que tienen una voz muy grave, muy aguda generalmente. Y para el tema de la voz, vamos a iniciar con algunos ejercicios de respiración. Esta respiración consciente nos va a ayudar a conocer si el aire se nos está escapando por la nariz cuando hablamos o no. Y además, bueno, son muy útiles para trabajar procesos de relajación con nuestros pequeños. De la mano de la respiración, podemos hacer un ejercicio de fonación para decir las vocales muy largas o muy cortas, decirlas muy graves o muy agudas. Estos ejercicios te van a ayudar a trabajar no solamente la conciencia de la respiración, tener un gasto respiratorio suficiente para la fonación, sino que también vas a trabajar esa voz que tiende a ser o hipernasalizada o muy aguda también, para hacer la conciencia de cómo es que yo puedo modular mi voz. En la articulación, además, te recomiendo que hagas énfasis y prolongues el sonido que no está pronunciando bien. Esto para generar una retroalimentación auditiva y que pueda darse cuenta de cómo se produce de manera adecuada este sonido.
Evita utilizar las frases así no se dice, así no suena, lo dijiste mal. Lo primero que tu peque debe utilizar o debe escuchar cuando le estás haciendo una corrección es el modelo correcto. ¿Para qué? Para que justo sea lo que se quede en su pensamiento, o sea, que lo pueda adquirir y lo pueda integrar. Si tu peque tuvo una fisura labiopalatina, dependiendo de sus características, y ya tuvo sus cirugías, recuerda que una terapia especializada le va a ayudar muchísimo a poder superar todas las dificultades que pueda tener con relación a su voz, el habla, el lenguaje, e incluso en muchos otros casos también podemos tener temas de aprendizaje u otros. Lo importante es que en cada caso contemos con una evaluación completa de todas estas áreas para saber qué es lo que vamos a intervenir, cómo lo vamos a intervenir y sobre todo que te den a ti en casa ejercicios para que puedas trabajarlo con él. Espero que este video te haya gustado, que esta información te sea útil. Recuerda dejar todas tus dudas en los comentarios y espero verte en un próximo video. Te mando un beso. Bye.